Y finalmente llegó el momento, señores. Tenemos con nosotros a nuestro especialista aquí. Tenemos a Darien Fernández, biólogo molecular, y que nos va a aclarar todas las dudas que tenemos acerca de las vacunas del COVID. ¿Para qué sirven? ¿Cómo funcionan? ¿Se te hace un imán? ¿Pierdes la fertilidad? Tenemos todo aquí. Bienvenido, Darien. Muchísimas gracias por acompañarnos a nosotros esta noche de sábado. Me gusta mucho el esqueleto que tienes ahí atrás. ¿Estás preparado para Halloween ya? Sí, Oye, muchas gracias de verdad por llegar hasta aquí y aclararnos todas estas dudas. Son muchas cosas, Darien. Me imagino que llevas año y tanto, casi 2 años ya llevamos con la pandemia, escuchando y escuchando cosas y escuchando cosas y te romperás la cabeza con las cosas que escucharás por ahí, ¿no? exacto. Y además es triste oírlo de compañeros de trabajo tuyos que Wow. tienen conocimiento, sí, que tienen conocimiento suficiente, ¿no? De biología molecular, de bioquímica, biología, etcétera, medicina. Y muchos se han dejado llevar por la opinión pública y por esta oleada de noticias falsas en redes sociales y ha provocado que muchos de ellos duden por un momento ponerse la vacuna. De verdad. Casi todos ya están vacunados, pero sí lo dudaron igual, porque ¿Conoces pensaban casos que la vacuna. de compañeros tuyos que no se han vacunado? Hasta el otro día había muchos ya que no estaban vacunados, pero ya la mayoría está vacunada. Vamos a tratar de entenderle, o de entender yo también, porque yo de medicina sé muy poquito y los pinchazos no me gustan para nada. Vamos a tratar de entender qué cosa es el COVID, cómo está hecho, de qué está hecho y por qué ha sido tan complicado el encontrar una vacuna. Complicado visto desde el punto de vista de lo que estamos sufriendo, que llevamos 2 años esperando por una solución, pero muy simple comparado con otras enfermedades que han tomado años y años en poder tener una vacuna. So, vamos a entender un poquitico. Explícanos de qué está hecho el COVID. Bueno, el COVID es un virus, primeramente. Uh -huh. Todos los virus son, por concepto, son parásitos intracelulares obligatorios. O sea, muchos biólogos, diría yo la mayoría, tienden a clasificar los virus como algo no vivo, o sea, son partículas no vivas. Hay algunos que difieren de estos conceptos y dicen que sí, que son partículas vivas por determinadas cosas que no vamos a hablar en Uh este -huh. momento aquí, si no sería Sí. o sea, muy larga o sea, la explicación. Uh -huh. Pero bueno, básicamente son virus. O sea, el COVID es un virus llamado, o sea, que se encuentra en la familia Coronaviridae. Eh, Básicamente tiene una envoltura y en esa envoltura hay proteínas. En el Ok. interior del virus está el ARN. Ok. Y hay virus que Esas son son de. las siglas del terror ahora mismo, con el ARN. Eso es lo que todo el mundo teme. Exactamente. O sea, hay virus que son de ARN, o sea, Uh -huh. de ácido ribonucleico, y hay otros virus que son de ADN, de ácido desoxirribonucleico. Nosotros estamos más familiarizados popularmente con el ADN, pero con el ARN no tanto. O sea, Uh tienen que -huh. ser personas que hayan estudiado en alguna carrera biológica, etcétera, y tengan muy buena información sobre esto. Actualmente en casi todas las escuelas elementales se habla de ARN igual. El ARN se descubrió en el siglo pasado, siglo XX. Entonces, básicamente tenemos una estructura, una envoltura con ARN en el interior que codifica, y vamos a ver qué cosas codificar para determinadas proteínas estructurales y no estructurales, o sea, proteínas estructurales y funcionales. Y una de esas proteínas muy importante que es funcional y estructural a la misma vez se llama proteína Spike, Ok. SPIKE. Uh -huh. Casi todos lo hemos escuchado en las noticias, etcétera. So, entonces, ¿es Proteína, correcta esa visualización que hacemos del virus de la bolita con la coronita? exacta, esa Luce así. visualización es muy correcta. Ok. Ok, entonces, los ARN codifican para proteína. ¿Qué quiere decir codificación? La codificación es una manera que tienen las células Uh -huh. de, a partir de un molde determinado, basados en bases nitrogenadas, porque los ARN están constituidos por bases nitrogenadas, al igual que el ADN. Ese molde hace que se codifiquen determinadas proteínas por cada ARN que sintetice la célula.
Ok. Entonces, una de esas proteínas que codifica ese ARN es precisamente, como te dije, la proteína Spike. Esa es la proteína que causó la confusión que me estuvo comentando usted el otro día acerca de la fertilidad y la no fertilidad. ¿Es esa? Exactamente, que eso después lo podemos Claro, es una de las preguntas que tenemos. Exacto, lo podemos discutir. Entonces, esa proteína Spike se va a unir, malo que, o sea, el que no tengo imágenes aquí no te puedo compartir en pantalla, pero se va a unir, es el receptor de una, o sea, vamos a decir, el antirreceptor, la proteína que se pega a una proteína de nuestras células. Ok. Que se llaman neumocitos tipo 2, que se encuentra en el alveolo, la unidad estructural y funcional de los pulmones. Okay. O sea, para poner las palabras simples, ¿no? Y así es como nos contagiamos. Y así es como nos contagiamos. La proteína S la enganchamos con el virus llega vía aérea. Ajá. Cuando contacta con una proteína AC, se llama okay. AC2, se llama receptor de angiotensina 2, él va a tocarla y va a pasar algo que te voy a explicar. Ahora, ¿todos los virus hacen esto? Todos los virus hacen esto. Okay. O sea, todos los virus tienen proteínas que son capaces de tocar a su receptor biológico. Por ejemplo, el HIV, el virus del VIH. De la inmunodeficiencia humana. El virus de la inmunodeficiencia humana tiene un par de proteínas que se llama P120, que es una de las fundamentales, la P120, y GP120, que es una glicoproteína, hace contacto con otra proteína que se encuentra en los linfocitos T específicamente. Por eso es que el HIV puede internalizarse en linfocitos T, CD4 positivo, porque ni siquiera en otros tipos de linfocitos que hay, porque hay más linfocitos. Entonces, el virus de la gripe y de la influenza también tiene su receptor biológico, la neuraminidasa, y así sucesivamente. Bueno, el coronavirus tiene un receptor también. Ese receptor se llama receptor de angiotensina 2 y se encuentra en los neumocitos tipo 2, un tipo de célula que está recubriendo el alveolo. El alveolo es la unidad, como te mencioné, la unidad funcional y estructural con que nosotros hacemos el intercambio gaseoso. Hasta ahí no hay nada diferente entre un virus regular y este COVID. Es nada del otro mundo. Exacto. Nada diferente. ¿Qué es lo que se hace que tenga tanta morbilidad y mortalidad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene? Doctor, ¿qué está tomando ahí? ¿Qué está tomando sábado por la noche? ¿Qué está tomando el doctor ahora? Porque yo lo que tomo aquí es agua. ¿Qué está tomando usted ahí a esta hora? Bueno. No se preocupe, si eso nos ayuda a entender de qué viene esta historia, vamos perfecto. Así mismo. Vamos a ver entonces qué es lo que hace que sea tan mortal o que tenga tanta morbilidad, sobre todo morbilidad en el sentido de enfermar tanto a la gente. Caballero, que yo también tengo mis palabritas. Exacto. Bueno, cuando toca ese receptor ocurre un fenómeno en la célula que se llama endocitosis mediada por receptores. O sea, la célula la tocó algo que no se sabe qué cosa es una cosa exógena, la endocita, o sea, se la traga, y a través de un mecanismo que existe de fusión de vesículas en el interior de la célula, hace que ese contenido que está dentro se vierta hacia el citoplasma ya roto. El citoplasma es el contenido que tiene la célula por dentro. La célula tiene una membrana citoplasmática, un citoplasma y orgánulos celulares. Entonces se vierte hacia el citoplasma. Cuando se vierte hacia el citoplasma, sale todo el contenido, incluso el ARN mensajero. Pero ese ARN mensajero utiliza el aparato de producción de proteínas de la célula para producir sus propias proteínas. Entiendo. Quiere decir que cuando entra el virus, al salir el ARN, utiliza el aparato de producción de proteínas, se llama ribosoma, y empiezan a sintetizarse proteínas. Cuando se empiezan a sintetizar esas proteínas empiezan a expresarse, pero son proteínas que no son endógenas, proteínas que están en el interior celular, sino o que pertenecen a la célula, sino son proteínas de un organismo extraño.
Entonces hay mecanismos por los cuales las células nucleares, o sea, nucleadas, pueden ser capaces de expresar esas proteínas en la membrana y enseñárselas al sistema inmune. Decirle, mira, aquí hay algo que no me pertenece a mí. Ajá. Eso o sea, todos esos fenómenos también están vistos en otros virus. Entonces, bueno, estos mecanismos son mecanismos de presentación de antígenos, se llaman, donde se cortan las proteínas que se van obteniendo y se presentan al sistema inmune. Por dos tipos de sistemas fundamentalmente. Uno se llama complejo principal de la histocompatibilidad de clase 1 y complejo principal de la histocompatibilidad de clase 2. Y activan a las células del sistema inmune, como te dije. ¿Qué células? Fundamentalmente las células T. Las células T son un tipo de células blancas que están encargadas de diferentes funciones. Una de ellas es la célula T citotóxica o CD8 positivo, que lo que hace es que llega, ve algo en esa célula que le infectó, que no es natural, y empieza a secretar algunos compuestos que son compuestos, son como perforinas, o sea, perforan la membrana de la célula, destruyen esa célula. En ese proceso ya nos estamos enfermando. Lo que está pasando por fuera, lo que sentimos, ya nos estamos enfermando ya. Ya, porque ya el virus está en el interior de la célula. Y está ocurriendo entonces una respuesta del sistema inmune, donde está atacando el sistema inmune a esa célula infectada. Esto es un mecanismo que tiene esa célula de decir, oye, yo estoy infectada, mátame. No matarla no matarla induciendo necrosis, muerte celular por necrosis, sino un fenómeno que se llama apoptosis, o sea, muerte celular programada. Donde ocurre un fenómeno que no se vierte todo el contenido hacia el exterior celular, porque si se vertiera el contenido, entonces salen todas las partículas virales también. Claro. Y eso no lo necesita el organismo. ¿Qué hace el organismo? Lo resuelve de esa forma. Empiezan a llamar células del sistema inmune como las T citotóxicas y las otras, los linfocitos T-helper, o en español T ayudadores, linfocitos que ayudan, que son CD4 positivos, también nosotros le decimos, por los clústeres de diferenciación que tienen. Y esas células ayudan al sistema inmune, o sea, empiezan a llamar a todas las demás células del sistema inmune hacia el lugar de infección. ¿Dónde está el lugar de infección? En ese momento, específicamente los neumocitos tipo 2, o sea, local, están a nivel local. Sería nariz, garganta, donde primero yo tuve contacto con el virus, es por donde en el nivel, o sea, están a nivel de alveolo, o sea, unas estructuras que se dedican al intercambio gaseoso, o sea, intercambiar el oxígeno con el dióxido de carbono. El oxígeno llega desde el exterior y el dióxido de carbono es producido por metabolismos propios del organismo y nosotros necesitamos expulsarlo. Ese mecanismo se lleva a cabo a nivel alveolar. Y esas células son las que están siendo infectadas por el coronavirus. Pero empieza entonces todas las respuestas del sistema inmune, llamando al sistema inmune, y en ocasiones se puede conllevar a una inflamación, o sea, una inflamación local bien fuerte, producto a un fenómeno que se llama tormenta de citocinas. O sea, empieza una tormenta tan grande de células del sistema inmune hacia ese lugar que a nivel macroscópico, pudiéramos decir, ocurre un edema. Un edema es extravasación de líquido desde los capilares perialveolares hacia el alveolo. ¿Y qué pasaría entonces si el alveolo se llena de líquido? El intercambio gaseoso se inhibe y la persona entonces, es lo que dicen popularmente, tiene agua en los pulmones. No es que tiene agua, es que la extravasación de líquido con células del sistema inmune provoca que ese intercambio gaseoso no se lleve a cabo. Y entonces ocurre una hipoxia. Una hipoxia es falta de oxígeno en la sangre, porque el organismo no puede botar el dióxido de carbono y no podemos internalizar el oxígeno. ¿Este proceso es solamente con el COVID o también nos está pasando con el virus de la gripe? ¿Es el mismo proceso que pasa con los otros virus? ¿O eso es lo que hace especial al COVID? Lo que hace especial al COVID es que no se sabe por qué genera una tormenta de citocinas. ¡Oh, ya! Y además de eso, crea fenómenos, por ejemplo,
a nivel de cerebro, Ujú, como la internalización, como se internaliza el COVID por la nariz. ujú. Tampoco se tienen muchos datos, pero sí se sabe que ocurren fenómenos de anosmia, o sea, de pérdida de olfato. Ujú. Y esa pérdida de olfato es debido probablemente a que las células olfatorias se infecten y la destruyan. Y además de eso Oh. puede entrar al centro respiratorio vía, o sea, las neuronas que están descargando señales hacia el epitelio olfatorio. Y entonces pudiera llegar a nivel cerebral, traspasar la barrera hematoencefálica y pudiera bloquear algunos centros nerviosos. O sea, que también pudieras tener un daño a nivel cerebral. So, entonces, Daño este problema que tenemos de que las personas pierden olfato o gusto es un daño cerebral. o un daño cerebral o un daño local a nivel de las células que detectan los receptores. Escuchen, señores, ustedes, las personas que no se quieren vacunar, las personas que están en contra de la vacuna o las personas que suponen que el COVID es una gripe normal, el doctor nos está aclarando exactamente qué es lo que está pasando a nivel molecular mientras nosotros estamos. Tengo decaimiento, tengo agüita en la nariz, se me hincha la espalda, no vuelo, no. Esto es lo que está pasando adentro del organismo. Estamos hablando de que cuando pierdes olfato, pierdes gusto, puede ser incluso un síntoma de daño cerebral. El virus llega al cerebro y no sabemos lo que está pasando después de ahí. Eh, diga, Además doctor. además de esto, puede generar un daño en las células endoteliales, que son las células que recubren las arterias, y ese daño puede conllevar en última instancia a miocarditis. Por eso es que hay elevación de las troponinas, unas enzimas que se utilizan para detectar ese daño a nivel de corazón. Y tú ves los pacientes entrando por el hospital, le haces una troponina y la troponina está alta. Eso te indica de que hay daño a nivel de corazón. Ok. Hay daño a nivel de hígado también. No es una gripe fuerte lo que le está dando. Lo que está pasando No, dentro del organismo es que está atacando casi todos los sistemas. casi todos los sistemas, o directamente o indirectamente. Uh -huh. Se ha postulado que hay receptores también a nivel de miocitos, que son las células del corazón, también AC2. En las neuronas también hay receptores tipo AC2, que son los receptores de la proteína Spike, y en otras células como los piocitos del riñón, por ejemplo. Por eso es que también hay daño renal. O sea, es un daño sistémico, un daño multiorgánico. Ya cuando hay un daño multiorgánico, entonces la cosa se complica bastante. ¿De qué depende, doctor, que hay pacientes que pasan esto como un catarro fuerte y pacientes que terminan en la muerte? ¿De qué depende? Porque yo conozco amigos que han muerto que lucen perfectamente saludables. Tú sabes, caras vemos, corazones no sabemos, pero lucen perfectamente saludables. ¿De qué depende de que uno se juegue las ruletas rusas y decir, bueno, a mí me va a dar como una gripe fuerte, a mí me va a pasar ligero? ¿De qué depende esto? Bueno, eso es una gran pregunta. Evidentemente hay muchos especialistas que están tratando de alguna forma de investigar acerca de este tema, pero se han escrito varios artículos por ahí donde se dice que el sistema inmune, como responde el sistema inmune en ese momento, está directamente relacionado con lo que estás hablando de cómo te va a dar, o sea, los síntomas del COVID. Y el sistema inmune depende a su vez del estado de alimentación, el estado, o sea, orgánico en general, las comorbilidades, o sea, hay comorbilidades también como la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, como la obesidad, etcétera, que puede conllevar a que se compliquen los pacientes con esa enfermedad, con el COVID-19. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que tú dirás, sí, pero hay pacientes, por ejemplo, hay personas que yo los veo muy fuertes, o sea, muy fuertes, jóvenes, y sin embargo no soportan o sea, esta enfermedad y mueren, fallecen. Bueno, no se sabe. La respuesta es que no se sabe. Hubo un artículo muy interesante por ahí, no quiero ponerlo como Referencia. principal evidencia, porque todavía se está estudiando,
pero se sabe que hay una carga genética importante. O sea, hay proteínas que se producen como la CXR5, que tiene que ver con el rolling, o sea, con la capacidad de internalizar, o sea, de traspasar las células del sistema inmune desde los capilares hacia el tejido de infección. Y la sobreexpresión de esta proteína o la no expresión o la infraexpresión de esta proteína puede conllevar a que la respuesta sea más exacerbada con respecto al sistema inmune o menos exacerbada. O sea, realmente no se sabe si la carga genética que tú llevas, o sea, la codificación de determinadas proteínas que intervienen en la respuesta inmune tenga que ver con esto. O sea, realmente está todavía en estudio. Vamos ahora al pollo del arroz con pollo. Vamos a ver qué podemos hacer para librarnos. Estamos escuchando, señores, de primera mano, los detalles de qué es lo que le hace el virus a nuestro organismo, pasito por paso. Yo creo que mejor, más claro no se puede haber explicado. Paso por paso lo que va pasando mientras nosotros tenemos los síntomas fuera externos, los que nosotros podemos ver, sentir, lo que le está pasando a nuestro organismo. Esto es algo serio, esto no es una gripe fuerte, esto no es un catarro de estación, esto es algo serio. Ahora vamos a ver cómo entra, doctor, y esta es la parte interesante. ¿En qué parte de todos esos procesos que usted me explicó entran a jugar las vacunas? Primero, vamos a definir qué es una vacuna y si a esto que tenemos se le puede llamar vacuna. Ok. Una vacuna es un ente que es capaz de despertar una respuesta inmune contra un organismo determinado o contra una parte de ese organismo. Definamos organismos, por ejemplo, bacterias, parásitos, virus, etcétera, que pueden infectarnos a nosotros directamente. Ahora bien, la vacuna de ARN como tal, o más bien te voy a decir de dónde surgen las vacunas. Las vacunas ya se han visto evidencias de las vacunas desde China. O sea, en el siglo II aproximadamente. ¿En serio? Donde existen procesos de variolización. O sea, contra la viruela. Me imagino que no se inyectaban, no habían jeringuillas en aquella época, doctor, ¿no? No, se hacían cogiendo las pústulas de los pacientes con viruela y empezaban a rayar a los pacientes. En una provincia de China, creo que se encontraba como al oeste de China, empezaban a rayar a los pacientes y la evidencia era que esos pacientes que rayaban con las pústulas de los pacientes con viruela no contraían la enfermedad. Y esto fue en el siglo XII, pero todo esto con las conquistas o sea, con los intercambios también culturales por la ruta de la seda, con las conquistas del Imperio Persa, etc. Entraron por Europa también por las conquistas de los árabes, por el norte de Europa, España. Bueno, todo este conocimiento llega a Europa y llega a un médico rural de Inglaterra en el siglo XVIII. Se llama Edward Jenner. Este hombre se dio cuenta de que las mujeres que ordeñaban las vacas, que tenían viruela vacuna, o sea, las vacas que tenían viruela vacuna, no se contagiaban con la viruela. Tenías contacto con el virus y no cogías la enfermedad. No cogían, o sea, se enfermaban con una viruela más light, por así decirlo. Una viruela un poco más leve, más bajita, más suavecita. Y esa viruela provocaba que ocurriera algo en el cuerpo que no se sabía en esa época qué cosa era, que protegía directamente a la persona que había tenido esa viruela vacuna con respecto a las personas que no habían tenido ese contacto con esas vacas y no sabían. Doctor, quizás por esto es que la gente supone que cuando nos estamos vacunando nos estamos inyectando el virus, porque es lo que se hacía tradicionalmente. Exactamente. Que no es el caso de estas vacunas. No es el caso. Bueno, por eso se llama vacuna, porque viene de la vaca. De allá viene el nombre. Del ganado vacuno. Señores, escuchen los datos que estamos dando aquí, que esto no es nada más decir por Cuba y la marcha del 15 de noviembre. Aquí aprendemos de todo un poquito, señores.
sabemos de dónde viene la vacuna, sabemos que antes se construía con virus vivos, se puede decir, doctor, virus vivos, era lo que se inoculaba quizás. Exacto, podemos decirlo así, o sea, con virus que estaban bien inactivados o virus que también ocurrieron con bacterias también que, por así decirlo, sí, había un proceso de inactivación. Ajá. En ese proceso de inactivación, o sea, provocaba que el sistema inmune respondiera antes de que el virus pudiera atacar a cada una de las células. Repito, en esa época no se sabía nada de los mecanismos moleculares. Claro. La biología molecular es del siglo XX. La bioquímica es del siglo XX. O sea, eso no se conocía. Eso era básicamente intuición. Eso era intuición, prueba y error. Yo creo que esto funcionó en algún momento, va a seguir funcionando. Exactamente, así funcionaba la medicina del siglo XVIII y XIX. Prueba y error, prueba y error, prueba y error. Yo creo que el primero que hizo investigaciones acerca de a nivel celular, cómo estaban conformados los tejidos, etcétera, fue Santiago Ramón y Cajal en España, que de hecho tuvo un premio Nobel de Medicina. ¿Y cómo llegamos entonces a construir la vacuna para estos virus basados en el ARN, que es la palabrita de orden ahora mismo, que todo el mundo le teme, que todo el mundo supone que tiene capacidad de modificar el ADN de nuestro organismo y sacarnos una oreja de elefante o 3 dientes en un ojo? ¿Cómo llegamos a esto? Ok, para eso hay que entender que el ADN se encuentra en el núcleo de la célula. La célula, como dijimos, de una membrana, un citoplasma, orgánulos y un núcleo celular. Y el ADN está dentro del núcleo celular. El ADN nunca puede salir del núcleo celular. ¿Por qué? Por protección. O sea, si ocurren fenómenos que modifican el ADN, pudiera ocurrir una mutación a nivel de ese ADN y dañarse a la célula. O el organismo donde esté la célula localizada. Entonces, un mecanismo biológico normal es que ella, o sea, la célula le manda, vamos a personalizar la célula. Pero estamos personalizando. O sea, la célula dice, bueno, para yo producir la proteína tal que me hace falta. O sea, por ejemplo, la del color, la que te da el color en los ojos. Un ejemplo, te estoy hablando de un ejemplo burdo, ¿no? ¿Qué yo voy a hacer? Yo voy a mandar una información al citoplasma y le voy a decir al citoplasma que me produzca esta proteína nada más. El ADN codifica para miles y miles de proteínas. ¿Cómo la célula sabe que tiene que producir esa sola proteína? ¿Y de qué forma lo hace? Bueno, hay mecanismos moleculares también que activan nada más esa parte del ADN y activa un mecanismo de ARN polimerasa. La ARN polimerasa lo que hace es que ese segmento de ADN se empieza a transcribir, transcripción de la información. Se transcribe ese pedazo de esa proteína y manda esa moleculita hacia el exterior celular. Como ya el ADN no puede salir, porque es muy grande, ella manda esa molécula al exterior celular, o sea, al exterior del núcleo, que es el citoplasma. Y esa molécula es el ARN mensajero. Entonces esa sería la que le diría al cuerpo o al organismo, créame un ojo verde. Exacto. Entonces esa se mete en el aparato de producción de proteínas y le dice, mira, el ADN me dijo que yo era tal proteína, tradúceme. O sea, un proceso de traducción normal. Tradúceme. O sea, yo no soy esa proteína, pero tradúceme a esta proteína. Y entonces traduce a esa proteína. Eso sería un mecanismo de modificación del ADN, en el caso que se pudiera hacer. Es lo que está haciendo el ADN. Ese sería el mecanismo normal por el cual la célula produce ARN y una proteína a partir de su información. Perfecto. Ahora, si yo soy capaz, por ejemplo, de dar las instrucciones necesarias a partir del ARN directo, yo no tengo necesidad de despertar la señal en el núcleo. Entendido. Que yo cojo y yo digo, yo quiero que tú me produzcas la proteína. Por ejemplo, en el caso, eso ocurrió, no me acuerdo del año, creo que fue en 1990, aquí en Estados Unidos, en Filadelfia, que fue donde primero ocurrió eso. Estaban haciendo estudios con ratas con diabetes insípida. La diabetes insípida es un déficit de la hormona aldosterona. Entonces, como las ratas tenían una mutación
con respecto a la producción de hormona aldosterona, no podían producir aldosterona y le daba un tipo de diabetes que se llama insípida. Entonces a los científicos se les ocurrió diseñar el ARN que codifica para la hormona antidiurética. Y en ese caso no tengo que tocar el ADN, voy directo con el ARN y ya está. Me olvido del ADN, ¿por qué? Porque el ADN que está en el núcleo ya está mutado, ¿qué le vas a hacer? Claro. Tú le das la señal, pero como hay una mutación, la señal esa no va a provocar la producción de esa proteína. Entendido perfectamente. Entonces, ellos quisieron, internalizaron el ARN hacia el interior del citoplasma para que produjeran las células de tu cuerpo, produjeran hormona antidiurética a partir de esa señal. Eso ocurrió ya en los años 90. Estamos hablando de allá 30 años, tampoco es una tecnología de ayer. No, no es de ayer, ese es el problema. La gente piensa que es de ayer, pero esos mecanismos no son de ayer. Lo que está haciendo estas vacunas basadas en el ARN es evitar justamente tocar el ADN para que el organismo responda sin necesidad de modificar el ADN. Es lo que el doctor nos está diciendo. ¿Es así? Vamos a decirlo así más o menos. De manera normal. No, es que las personas tienen mucho miedo con la historia de las vacunas y el ARN, suponiendo que va a modificar tu ADN y te va a convertir en algo distinto a lo que tú eres ahora mismo. Exactamente, piensan eso. Pero, ojo, ARN y ADN son dos cosas completamente diferentes. Nada que ver una con la otra. Y el ARN no entra al núcleo celular por el complejo esporo nuclear, no entra al núcleo celular, al no ser un tipo de ARN que, bueno, no vamos a entenderlo, pero bueno, no entra al núcleo celular, no entra y no se integra al genoma tuyo. No hay modificación de tu ADN. Eso es un total desconocimiento de la biología molecular. Olvídense si el gobierno, porque yo sé que mucha gente tiene este miedo de que nos están controlando, etcétera, etcétera. Olvídense de esta cuestión política. Estamos hablando de ciencia. Según la ciencia, el ARN, hay evidencia suficiente para decirlo así categóricamente. El ARN no puede, bajo ningún concepto, entrar al núcleo e integrarse en el genoma. Lo está diciendo un biólogo molecular, caballeros. Es un biólogo molecular lo que nos está diciendo. No hay manera alguna de que las vacunas basadas en ARN puedan integrarse en el ADN molecular y hacer un cambio en nuestro organismo. Estamos dicho claro, ¿no? Exactamente. Perfecto. O sea, no hay forma, a no ser, por ejemplo, en algunos virus que hacen eso, pero existen otras cuestiones por las cuales hacen eso, son los retrovirus. Por ejemplo, HIV. HIV es un retrovirus, tiene ARN y ese ARN, por un proceso de retrotranscripción, se convierte en ADN y ese ADN entra al núcleo y se integra. Pero no es el caso del coronavirus. El coronavirus es solamente un virus, no es un retrovirus. No es un coronavirus, no es un retrovirus. Perfecto. Son dos cosas completamente diferentes. Ahora, de las 3 vacunas que tenemos nosotros aquí disponibles en Estados Unidos y en la mayoría del mundo, tenemos la vacuna de Pfizer, tenemos la vacuna de Moderna, tenemos la vacuna también de Johnson & Johnson. ¿Las 3 están basadas en la misma técnica del ARN? Sí, 2 de ellas del ARN y una que es la Johnson & Johnson de ADN. Si quieres podemos hablar, porque yo sé que me interesa mucho lo del ARN, de la de ARN, en otro programa pudiéramos hablar de la Johnson & Johnson. Perfecto. Y otras vacunas, están la AstraZeneca, la Sputnik 5, las vacunas cubanas también. Perfecto, ¿cómo no? Que sería importante hablar del tema en algún momento, etc. Pero bueno, vamos a concentrarnos hoy de la Moderna y la Pfizer. Perfecto. Que tienen casi las dos la misma tecnología, con algunas diferencias sutiles. Okay. ¿Qué hicieron? Fíjense lo inteligente que, o sea, de qué manera tan inteligente fue creada esta vacuna. Cogieron un liposoma. Un liposoma es como si fuera una célula, una gota de grasa, una gota de grasa, para proteger lo que estaba dentro. Porque si yo le enseño al organismo un ARN, el organismo por las RNasas van a cortarlo y se va a llevar el ARN. Entonces yo necesito protegerlo con un vehículo, protegerlo de alguna forma. Ellos crearon un liposoma, una gotica de grasa, y adentro metieron el ARN. ¿Pero qué ARN? ¿El del virus? No. Por eso ni siquiera es el genoma del virus. Es el ARN mensajero que codifica solo para la proteína Spike. La famosa proteína S. Para la proteína S. O sea, solo para esa proteína. Entonces, está encapsulada. Te la ponen en el deltoides
Cuando te la ponen allí en el deltoides, la proteína va vía linfa hacia el ganglio linfático más cercano. ¿Cuál es el ganglio linfático más cercano? Bueno, desde las axilas, pero en general se esparce por todo el sistema linfático y va a internalizarse en las células presentadoras de antígenos. Nosotros tenemos unas células que son células APC o presentadoras de antígenos profesionales que se encargan de internalizar las cosas raras y presentarse al sistema inmune como diciendo, oye, mira, aquí tengo algo. Ok. Y además de eso, también esta vacuna es capaz de internalizarse en otras células nucleares, o sea, células normales, epiteliales, etc. Y como tienen una bicapa lipídica, pueden fundirse vía lo que te dije anteriormente, endosomas, etc. O sea, esa gotica llega al interior celular. Y en el interior celular se vierte todo su contenido. Pero ¿qué es lo único que tiene en el contenido de la vacuna? ARN mensajero que codifica para la proteína S. Exactamente, para la proteína S. Entonces va al aparato de traducción de la información de la célula, que es el ribosoma, y traduce la proteína en cuestión. ¿Qué proteína es? Proteína S. Como es una proteína exógena, el organismo o sea, las células no la reconocen como algo propio. Por lo tanto, la va a marcar con una cosa que se llama ubiquitina y lo va a mandar a la degradación celular. Empieza a cortar la proteína, cortarla dentro de la célula que infectó esa vacuna. O sea, vamos a decir la infección. Entró, se tradujo la proteína, se cortó la proteína y se presentó. Cuando se presenta, ¿qué se presenta? Pedazos de la proteína Spike, todos los pedazos posibles de la proteína Spike. Vamos a suponer que la proteína Spike no lograra doblar, o sea, estirar la proteína Spike fuera de este largo así. Lo que hace el organismo es corta, y esos pedacitos lo acopla el MHC de clase 1 y 2, que es el complejo principal de la histocompatibilidad, para poder presentarse al sistema inmune. Cuando se lo presenta, el sistema inmune dice, bueno, ahí hay cosas que no son mías, por lo tanto yo voy a reaccionar contra esas cosas. El mismo mecanismo, se activa la respuesta CD8 positiva, se activa la respuesta T-helper CD4 positiva y llama a las células del sistema inmune, incluso a los linfocitos B, que son los encargados de producir anticuerpos contra lo que está presentándose. ¿Y qué es lo que está presentándose? La proteína Spike. Por lo tanto, se van a crear anticuerpos contra la proteína Spike. Es contra la proteína mensajera, que es con la que se engancha con las células de nosotros el virus. Estamos creando un anticuerpo contra esa proteína. Contra esa proteína específicamente. No contra el virus completo. No tiene nada que ver con, o sea, simplemente contra esa proteína, porque yo le puse el ARN mensajero que codifica solo a esa proteína. Por lo tanto, el organismo va a crear anticuerpos solo contra esa proteína. Y tú dices, bueno, ¿y ahora cuál es el objetivo de eso? Bueno, ya yo tengo mis anticuerpos generados y vamos a suponer que usted tenga contacto con alguna persona con COVID-19. Entra el COVID-19 por los mecanismos que sabemos que expliqué al inicio, llegan al alveolo pulmonar y cuando llegan al alveolo pulmonar infectan, de hecho lo infectan al neumocito tipo 2, entra y cuando presenta el neumocito tipo 2 todas las proteínas, incluso la proteína Spike, va el sistema inmune, ya tiene memoria y dice, no, espérate, voy a producir anticuerpos contra la proteína Spike. Y la proteína Spike es bloqueada con los anticuerpos. Y cuando se bloquea con los anticuerpos, ya el coronavirus no puede, bajo ningún concepto, tocar a los linfocitos tipo 2 porque está bloqueada con los anticuerpos. Perfecto. Es un mecanismo muy inteligente ese, porque lo que estás quitando no es el virus, lo que estás quitando es el pedacito con el cual el virus nos toca o nos infecta las células nuestras. O sea que estás provocando que el organismo haga anticuerpos contra esa proteína nada más para que cuando venga el virus sea secuestrado de alguna forma por ese pedazo y no pueda tocarlo.
a nuestras células, o sea, no puede infectar a nuestras células. No, de hecho, Perfecto. no, Es algo muy inteligente, de verdad. A, muy, a- muy, a eso, manera molecular, a manera de adentrico. No me voy a matar, no voy a matar al tipo, voy a tratar de que el tipo no pueda ni siquiera tocarme la puerta. no me pueda tocar la puerta, excelente. Entonces, o sea, ¿cuál es la ventaja con respecto a las horas vacunas? La ventaja precisamente es que yo nunca te he puesto el virus, ni siquiera te puse todas las proteínas del virus. O sea, yo te puse un RN que codifica para una proteína. O sea, tú no tienes forma de infectarte con el virus, porque en los procesos de inactivación que estábamos hablando anteriormente de los virus para crear vacunas de virus no vivos, tú pudieras tener el caso en que el proceso de inactivación no fuera tan factible y yo inocularte una partícula viva de virus, ¿no? Entendido, Entonces, sí. pero en este caso no hay ningún tipo no hay ningún tipo de o sea, de magia con esto. No hay forma De de que eso, que de que entre el virus, es que no es el virus lo que estamos poniendo. No es el virus. no es el virus, no es el virus lo que estamos poniendo. Doctor, Es el vamos, glucógeno encapsulando el ARN. hasta aquí está todo muy bonito, todo muy bien. Luce como que la medicina triunfó sobre el virus y que la ciencia logró vencer al virus. Vamos a hacer una pausita pequeña y vamos a regresar con las razones por las cuales a veces esto no funciona. ¿Qué es lo que pasa? Que las personas, incluso vacunadas, pueden llegar a estar muy, muy graves. ¿Qué función tiene la vacunación y luego los otros cuidados que uno debe seguir manteniendo? ¿Por qué si estoy vacunado tengo que seguir usando mascarilla? ¿Por qué me debo lavar las manos? ¿Estoy inoculado realmente o estoy solamente pues con un grado de sanidad? Una pausita nada más de un minutito y regresamos enseguida, doctor. Oh, Gracias.